Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Me llamo Bento y trabajo como conserje en una secundaria pública sencilla, de esas que tienen portón de reja, una cancha con gradas de cemento y un pasillo largo que conecta los salones con el área administrativa. En 2016 cayó una inspección de sorpresa. El director quería que todo reluciera. Acepté quedarme hasta más tarde por una lana extra, porque no era por hacerme el valiente, ¿sabe? Era pura necesidad. Tenía que pagar la reparación de la estufa y un recibo de la luz que ya no podía esperar. De día mi trabajo es barrer, cambiar focos, arreglar alguna gotera necia. Pero de noche, la cosa cambia. Todo se nota más. Es que la luz fría tarda en encender bien. El jalador levanta ese polvo que se aferra a quedarse y hasta el sonido de la llave en la cerradura provoca un eco distinto. La escuela está al final de una colonia de casas de 2 pisos, en una calle corta que topa con una barda cubierta de maleza. Cuando hace viento, la tierra finita se cuela por las rendijas y lo hace a uno dudar del trabajo que hizo el día anterior. En el área administrativa, la copiadora hace un zumbido que se oye desde la cancha. El bebedero de acero inoxidable está abollado justo enfrente, a la altura de la frente. Yo empujo el carrito con la cubeta y el cloro. Uso un jalador de aluminio y cierro la bodega con candado. Mis instrucciones son simples: gradas, líneas de la cancha, bebederos, pasillo. Al final, reviso la cerradura, anoto en mi cuaderno y me voy. Se suponía que siempre fuera así. La primera noche de esa semana así fue. Llegué después del entrenamiento, con los conos apilados y el marcador de puntos apagado. El velador del turno de día me pasó el recado y se fue. Lo que quedó fue solo esa ausencia de gente que para mí nunca ha sido un problema. Caminé por el borde de la cancha con la lámpara, hice lo básico y salí tarde, cansado, pero tranquilo. La segunda noche empezó igual: guantes, cubeta llena, el carrito hasta la cancha. Yo iba pensando en los pagos, en el camión de las 6 de la mañana, en la fila del súper si se me olvidaba el jabón en polvo. Todo normal, pero cerca de la línea de media cancha tuve la terca impresión de que mi limpieza estaba siendo observada, no por alguien, sino por el lugar mismo, como si la cancha esperara a que yo terminara para rehacer todo a su manera. Y fíjese, no fue justo en ese momento que pasó lo peor, pero fue exactamente ahí que dejé de ver el silencio como si fuera un aliado. Y, cuando el silencio no ayuda, cualquier detalle cobra otro peso. Regresé al día siguiente pensando que esa sensación era una tontería mía. Llegué temprano, apilé los conos a la derecha, los balones en la banca, las escobas en el barandal, eché agua sobre la línea lateral y la sequé con el jalador. Cuando levanté la vista, el primer balón estaba ahí, justo en el centro exacto de la cancha, completamente solo e inmóvil. No me tragué esa idea. Llevé el balón de vuelta a su lugar. Revisé el techo, busqué corrientes de aire. Nada. El piso está bien nivelado. El hueco tiene reja. Me repetía a mí mismo que seguro había olvidado el balón ahí en el centro sin darme cuenta. Ya sabe, es el tipo de autoengaño que nos ayuda a terminar la jornada. Para demostrármelo, hice una prueba tonta. Corté un pedazo de cinta adhesiva, marqué una X en el centro, recargué 3 balones en la banca y les di la espalda solo el tiempo que me tomó ir por mi botella de agua a la dirección. Fue cosa de 1 minuto. Cuando volví, 2 balones estaban donde los dejé. El tercero me esperaba encima de la 10ª. La escena tenía un cierto esmero porque el balón no giraba. La cinta estaba bien pegada y el piso alrededor estaba completamente seco. Apunté con el celular para grabar de lejos. Me quedé a un lado, vigilando el rodapié del muro. Y no pasó nada. Pasaron minutos en una nada absoluta. Entonces apagué la grabación y volví al trabajo, pero todavía no muy convencido de aquello. El juego insistió. Un rollo de tela que yo había extendido junto a la línea de 3 puntos amaneció enrollado y alineado en el círculo central.
Un juego de llaves que se me cayó del bolsillo y que juro haber recogido reapareció como una brújula con la llave más grande apuntando hacia el tablero. Y nadie tenía acceso. Yo estaba solo y el portón cerrado con llave. Cambié de estrategia. Cerré la bodega de los balones con candado. Revisé la puerta 2 veces y lo anoté en mi cuaderno. Esparcí los conos en zigzag, pensando que, si ocurría alguna gracia, vería el rastro. Me fui al pasillo, a limpiar marcas de tenis hasta el área administrativa. Al ir, miré por encima del hombro, conos esparcidos. Y al volver, para mi sorpresa, los conos estaban todos en una línea recta, apuntando hacia el círculo central como si fueran flechas silenciosas. Me detuve y respiré muy despacio. Luego bajé los escalones de las gradas, rodeé la reja, probé el candado y miré debajo de las bancas. No encontré absolutamente nada. Abrí la bodega. Los balones estaban en su sitio. Cerré. Me giré hacia la cancha. El silencio era el mismo, solo que yo ya no confiaba en él. En la dirección me senté en una banca de cemento con un bolillo sencillo y café tibio. De frente al pasillo, la línea de conos estaba perfecta, alineada con el centro, como si alguien estuviera orgulloso del orden. Me reí solo, pero no de buen humor, una risa corta de quien se da cuenta de que está perdiendo el criterio de lo normal. Lo que más quería era una excusa técnica para todo aquello, pero simplemente no encontré ninguna. Antes de irme, arrastré todo hacia los bordes, quité la cinta y guardé la X en mi bolsillo. Apagué las luces de la cancha y dejé solo las del pasillo para ir por el carrito. Fue en ese pasillo, con el bebedero a un lado y mis pasos repitiéndose, que lo entendí. Algo conocía mi rutina y estaba esperando que yo terminara un gesto para empezar otro, en el punto exacto donde todo converge. Llegué decidido a tratar la cancha como una hoja de cálculo. Cada cosa en su lugar, sin espacio para un susto. Funcionó hasta que el sonido decidió meterse. Fui a llenar mi botella en el bebedero de acero inoxidable, y cuando cerré la llave, el metal se quedó vibrando. Pero, en lugar de que el sonido se apagara, la vibración fue transformándose lentamente en una especie de risa. Era una risa corta, muy contenida, como la de quien intenta aguantar una carcajada. Apoyé un dedo, después la frente. El bebedero parecía imitar mi aliento, con un retraso mínimo. Me alejé. Regresé. Con cada toque, el eco venía con una pequeña curva que no era mía. ¿Usted ya ha oído que la tubería se ponga a jugar?, le pregunté más tarde en voz baja a doña Marialba, mientras ella etiquetaba unas carpetas. ¿Jugar, Bento? Ella se ajustó los lentes. Olvídelo, deben ser cosas de la noche. Me fui al pasillo. Las lámparas tardaron en encender por completo y su luz blanca le quitó la gracia a todo. Barrí junto al rodapié y sentí que el ruido cambiaba de lugar, como si alguien se hubiera detenido cerca de la puerta cortavientos. Ninguna sombra. El sonido parecía haber salido del bebedero para encontrar otra salida. Volví a la cancha, dejé la grabadora del celular sobre la banca y me quedé quieto, oyendo el zumbido de la copiadora a lo lejos. La grabación se convirtió en ruido de fondo y mi propia respiración. Al final, me quedé sin ninguna prueba. Solo tenía la certeza de que mi rutina ya no era la única que sucedía allí. La noche siguiente, el sonido vino del techo. Yo estaba trapeando cerca de la línea de 3 puntos cuando un susurro pasó por el ducto de ventilación, como el viento tratando de repetir una frase. Miré hacia arriba. La rejilla vibraba milimétricamente. Apagué la mitad de las luces en el tablero eléctrico y volví para escuchar. El susurro se convirtió en una risa corta y se detuvo. ¿Quién anda ahí?, dije sin alzar la voz, más para intentar mantener mi compostura que por esperar una respuesta real. Nada. Me quedé con la impresión de haber entrado a un juego sin saber las reglas. Cambié de táctica. Empecé a narrar mis acciones en voz baja. Ahora barro, ahora enjuago, ahora guardo. Sentí vergüenza en el momento, pero me ayudó a aferrarme a lo concreto. Terminé y volví al bebedero. Dejé correr el agua, cerré la llave, apoyé la frente en el metal, como quien intenta enfriarse la cabeza.
La vibración subió por dentro como una risa sin garganta que necesitaba usar la mía para existir. No corrí. Di un paso hacia atrás, apoyé la mano en la pared y respiré como aprendí a hacerlo cuando la ansiedad aprieta. De regreso a casa, pensé que si todo fuera un invento mío, habría inventado algo más fácil de contar. El problema no era la exageración, sino el detalle. El sonido elegía superficies, el bebedero, el ducto, el vidrio de la puerta. Aquello no era un viento suelto, parecía más una alegría prestada que andaba buscando una boca por donde poder salir. Al día siguiente impuse una rutina más estricta, conos numerados con marcador, puertas marcadas con cinta. Por unas horas yo tuve el control del trabajo, hasta que las lámparas del pasillo empezaron a parpadear en intervalos que recordaban risas cortas cuando yo pasaba debajo de ellas. Me detuve a mitad del pasillo y dije en voz baja: «Para mí, estoy trabajando, déjame terminar». La réplica de mi tono regresó desde el metal del bebedero con un pequeño retraso, casi como si estuviera de acuerdo. Fue la primera vez que solo en mi cabeza lo llamé el risueño. Un apodo para intentar meter el miedo en 2 palabras. Y desde entonces, además de barrer, trapear y cerrar, mi jornada ganó un nuevo paso. Fingir que no estaba escuchando nada, para ver si la cosa se cansaba de jugar conmigo. La quinta noche fui con el celular cargado, cinta adhesiva en el bolsillo y la cabeza decidida a no darle importancia. Hice mi recorrido y al cruzar el círculo central vi unas marcas. No eran suelas, eran pisadas descalzas, húmedas, que nacían del centro y caminaban hacia las gradas. Me extrañó la dirección. ¿Quién sale del centro hacia afuera? Toqué con el guante. Estaba mojado, sin charco. Volví unos minutos después y lo que estaba claro se había oscurecido, como si el agua estuviera regresando al piso. Ahí fue cuando entendí que en ese lugar las cosas se secaban al revés. Cronometré el intervalo. En unos 5 minutos los contornos se hicieron más gruesos y los dedos parecían demasiado largos. Evité tomar una foto. No quería la prueba de que yo mismo me lo estaba creyendo. Tomé una tiza para la línea lateral. Había rasguños junto a las huellas, como si las puntas de los dedos hubieran arañado el cemento. Comparé con mi mano. No coincidía. Era más grande y desigual, con una separación extraña. Me quedé en el centro y hablé bajo, para que nadie más oyera. Necesito trabajar. Ya deja esto en paz. Las lámparas del pasillo parpadearon en secuencia, con pausas que recordaban risas cortas. Llegué a anotarlo. Eran 3 parpadeos, una pausa y luego otros 3 parpadeos. Bajé un interruptor y lo volví a subir. La cancha quedó a media luz. El pasillo mantuvo la misma cadencia, como si la respuesta viniera de otro lugar. Intenté grabar. Apoyé el celular en la banca, con la cámara apuntando al marcador y a la parte iluminada. Me alejé y narré mis acciones. Barrer, enjuagar, guardar. En el video, casi nada, solo mi ir y venir. Pero al fondo, el marcador aparece encendido con 2 números iguales, 2 a 2, a pesar de que el interruptor estaba abajo. Yo lo había dejado apagado. La luz del marcador seguía el mismo compás de las lámparas. Cerré el archivo y guardé el teléfono en el bolsillo como quien guarda una mala noticia. Con calma fui hacia las gradas. Las marcas en el piso seguían húmedas, lo cual era extraño, pues ya había pasado demasiado tiempo para una noche tan seca. Apoyé la mano en el barandal para afianzar las piernas y decidí no tocar nada. Sería mejor comparar al día siguiente. Es que llamar al director a esa hora de la noche solo significaría armar una historia que me haría quedar muy mal. Preferí una medida simple. Pasé un hilo de una portería a la otra, a ras del círculo, para aislar el centro. Si algo lo cruzaba, yo lo vería. Regresé al trabajo evitando mirar la marca. En mi última ronda, frente al bebedero, vi 4 líneas finas en el acero inoxidable, a la altura de mi cara, como dedos sucios de lodo seco. Froté con un trapo húmedo. El color café desapareció, pero un minuto después regresó aún más fuerte. Era como si,
Entre más limpiaba, más insistía el material en manifestarse. «Se le ve pálido», dijo doña Marialba al otro día, en la dirección. «He dormido mal», respondí cortante. «No se quede tan tarde. Este edificio guarda cosas», dijo ella sin ninguna teatralidad, como quien me recuerda checar la tarjeta de salida. Asentí y mandé el video al final de mi galería. A partir de ahí, dejé de esmerarme con el centro. La cancha quería el medio para ella. Yo empecé a hacer mi trabajo por los bordes, como quien respeta una cinta de aislamiento. Todavía era mi turno, pero el espacio ya dirigía mis pasos. El viernes por la noche intenté actuar con normalidad. Llegué más temprano, anoté en mi cuaderno, encendí solo la mitad de las luces de la cancha y fui directo a los bordes. El centro lo respeté como si fuera zona prohibida. En cada ronda revisaba el candado del portón, las puertas de los salones, el tablero de energía. Todo estaba en su posición correcta. Repetía esta lista como quien reza sin fe, solo por costumbre. A la mitad de mi trabajo, el marcador se convirtió en un punto encendido en lo alto, cerca del óxido del marco. Yo no había tocado el interruptor. La pantalla mostró números iguales, 2 a 2, tenues, casi como un reflejo. Apagué todo desde el tablero y la luz del marcador continuó. Fue cuando las lámparas del pasillo empezaron a parpadear con una cadencia corta, recordando a alguien que intenta contener la risa. La secuencia se repitió 2 veces y paró. Tomé la lámpara y apunté a las gradas. Al principio no vi nada, solo escalones, polvo, el cartel viejo pegado en la pared. Entonces me di cuenta de que había una silueta en la parte más alta, arriba del marcador pintado, encorvada con las manos en la cara como quien juega a las escondidas. No era grande. La cabeza era desproporcionada, los brazos demasiado delgados, las piernas colgando sueltas. Las manos cubrían su rostro, pero el espacio entre los dedos dejaba que un ojo me espiara. No parecía un niño. Parecía algo que intentaba caber en la idea de un niño. No grité. Pegué la lámpara a mi pecho para que el haz de luz no temblara y hablé bajo, de la misma forma en que le hablo a un perro callejero para que no se me lance. «Ya me voy a ir, tú quédate ahí». Di 2 pasos hacia atrás, evitando cruzar el círculo. La figura no se movió. La risa llegó, contenida, y bajó como una vibración por el fierro del barandal, luego por la pantalla del marcador y después por el vacío de la cancha. Cuando el sonido paró, no fue un silencio común. Quedó un hueco en el oído, ese vacío que le hace a uno perder el equilibrio. Apoyé la mano en el muro para no sentarme en el suelo. Intenté encender la cámara. La pantalla se activó, el foco buscó, y la imagen se oscureció como si alguien hubiera tapado el lente con un trapo. No había ningún trapo. Bajé el celular y la imagen volvió a la normalidad. Lo levanté de nuevo hacia lo alto de las gradas y la oscuridad regresó. Me di por vencido. Guardé el aparato en mi bolsillo, consciente de que no tenía ni pruebas ni excusas. Apunté la lámpara otra vez hacia arriba. La cosa seguía en la misma posición, con las manos en la cara. Solo que ahora los dedos parecían demasiados. No sé decir cuántos. Solo sé que el espacio entre ellos no correspondía a una mano humana. Dije lo que se me ocurrió, sin rodeos. «Está bien, ganaste, ya me voy». Giré mi cuerpo hacia el pasillo. Al rozar el bebedero con la orilla del carrito, el acero vibró y me devolvió mi propio tono, con un pequeño retraso, como si estuviera de acuerdo. Las lámparas parpadearon con la cadencia corta de antes. Caminé por el contorno, evitando el centro, y mantuve la lámpara apuntando bajo para no invitar a lo que fuera que estuviera ahí. A medio camino, saqué las llaves de la cadena para ganar tiempo en el portón. Se me cayeron. Fue entonces que las pisadas aparecieron en el piso de la cancha, marcas húmedas que nacieron en el medio, sin un cuerpo que las hiciera, y siguieron en línea recta hasta la base de las gradas. No oí suelas, no vi movimiento. Solo las marcas que se oscurecían al revés, engrosándose a cada segundo, como tinta que respira. No subí, no tenía por qué. Fui hacia la cerradura, concentrado en el orden práctico.
El primer intento falló porque me temblaba la mano. Me dije en voz baja a mí mismo: cierra, Bento, cierra y vete. La cerradura golpeó pero no enganchó. En el segundo intento, entró. El candado del portón cerró a la primera. Detrás de mí no hubo risa. Lo que vino fue otra cosa. La fuerte impresión de que había alguien escondido con las manos en la cara, esperando a que yo volteara para atrapar mi atención. No volteé. Seguí con la cabeza baja, sintiendo el olor a desinfectante de pino mezclado con un agua estancada que no estaba en ningún lado. En el pasillo, las lámparas acompañaron mis pasos con parpadeos espaciados. Los conté solo para tener algo que hacer. 3, pausa, 3, pausa. El marcador allá arriba se apagó solo cuando llegué al tablero de energía, como si la escena ya no lo necesitara. Iba a apagar todo, pero me faltó valor para regresar sobre mis pasos. Dejé la mitad de las luces encendidas y no volví a la cancha. En el portón, el cerrojo tronó con un ruido de metal seco. La calle estaba vacía, un poste alto, 2 casas con luz amarilla en las ventanas, el sonido de un televisor a bajo volumen viniendo de algún lugar. Respiré hondo y guardé la llave en el bolsillo del pantalón de trabajo. Solo después, caminando hacia la parada del camión, me di cuenta de que la cinta adhesiva del bolsillo, la que tenía la X, se había pegado a la tela con un grumo oscuro, como si hubiera tocado lodo sin darme cuenta. Me acomodé el pantalón y seguí. Era tarde para buscar una explicación que me hiciera volver. Aquello no fue una huida, fue una retirada. Solo conservé la poca dignidad que me quedaba y me fui caminando, sin mirar atrás, aceptando que, dentro de esa cancha, yo ya no mandaba en nada. Al día siguiente llegué preparado para un regaño, y lo recibí. El director me llamó la atención por haber dejado la mitad de las luces encendidas y el portón mal cerrado por la prisa de la noche anterior. Asentí a todo con la cabeza baja. Cuando me preguntó si quería continuar en el turno extendido, le dije que ya no podía, que el último camión de la noche había cambiado de horario y que me estaba sintiendo mal en las madrugadas. No le conté la parte de la risa. Fue cobardía y también un poco de cálculo. Nadie me pagaba para andar contando cuentos de pasillo. Si usted quiere, me quedo solo en las mañanas, dije firme, apoyando las manos en el mostrador de la dirección. Quédate, pero échale ganas, respondió él sin levantar la voz. Doña Marialba esperó a que yo saliera de la oficina y en un rincón señaló el hilo que yo había puesto de portería a portería la víspera. ¿Eso ayuda?, susurró, sosteniendo unas carpetas como si abrazara a un gato arisco. Me ayuda a no mirar, le dije. Y por ahora es lo que tengo. Volví a la rutina del horario de día. La escuela con gente es otra cosa. Ruido del pizarrón al borrarse, olor del almuerzo, un maestro apurado, un alumno tarde pidiendo que no le pongan falta. El círculo central, sin embargo, me jalaba la mirada de la misma forma. Yo barría por fuera y evitaba tocar el centro con el jalador, como si hubiéramos hecho un acuerdo sin firmarlo. Pasé unas semanas así, hasta que acepté un trabajo mejor en otro edificio de gobierno. Entregué las llaves, limpié mi casillero y dejé el uniforme doblado en una bolsa negra, como habíamos quedado. No hubo despedidas. Al salir crucé la cancha con la luz de la mañana y toqué el bebedero con el dedo índice, rápido, solo para verificar si la vibración inventada por mi cabeza todavía existía. El metal estaba frío, no vibró. Preferí tomar eso como un regalo. En casa pensé en el video que había grabado, el del marcador encendido con los números iguales. No lo he vuelto a ver. El archivo se quedó ahí, olvidado al final de la galería, con esa miniatura toda oscura. Está guardado, pero nunca se lo he mostrado a nadie. Sé que guardar la prueba y no verla es un poco ridículo. Al mismo tiempo, borrarlo sería fingir que no pasé por aquello. Me quedé en un punto medio, tal como viví esas noches, sin heroísmo y sin público. Si hubiera hecho lo básico, cerrar con calma, no regresar a probar la cancha, no grabar, tal vez las cosas se hubieran detenido en la segunda noche. Quizás yo mismo alimenté el guión.
A cada orden mía, el espacio respondía con otra, y yo entré en el juego con conos, cinta, hilo, como quien marca el terreno para una broma que no entiende. Esa es la parte que me avergüenza. Yo le di un escenario. Solo tenía que haberme ido 10 minutos antes. De vez en cuando paso frente al edificio para arreglar papeles de otra dependencia. No entro. Desde el portón se alcanzan a ver las gradas grises y el marcador despintado. Allá adentro, todo parece quieto y en su lugar. Aún así, a veces juro que siento el olor a agua estancada donde no hay ningún charco. Al final, eso no sirve como prueba. Es solo un recuerdo. Y el recuerdo, a diferencia de aquella risa, no necesita ninguna superficie para poder salir. Sale desde adentro de mí. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Aprendí desde muy joven que hay aguaceros que no solo se llevan los techos, también derrumban las certezas. No voy a explicar mucho en este momento, porque toda la historia depende justo de eso. Me llamo Saulo y esto que voy a contar pasó en el año 2005. Mi mamá andaba muy débil y su medicina se había agotado en el centro de salud. Me avisaron que le tenían guardadas un par de cajas en la sucursal del centro histórico, así que tomé la bicicleta y me lancé para allá. El muchacho del mostrador me vio la angustia. Me lo apuntó en la cuenta y me deslizó la bolsa de papel estraza. «Llévatelas así», me dijo mientras ajustaba la nota. «Ya luego tu mamá se da una vuelta y liquida». Sostuve la bolsa contra mi pecho como si fuera un documento importante. Mi única meta era llegar antes de que cayera la tarde. El cielo se estaba cerrando detrás de los techos de lámina y los cables enredados con papalotes rotos. Todavía se puede, pensé. Es nomás cuestión de no aflojar el paso. Salí del centro por unas banquetas ya muy gastadas y me metí al camino de terracería que atraviesa los ranchitos. El viento me jaloneaba el manubrio. Yo me repetía a mí mismo que tenía todo bajo control. Si no me ponía a inventar cosas, llegaba a tiempo. La primera gota dibujó un círculo oscuro sobre el papel. Metí la bolsa debajo de la playera y la aseguré con el antebrazo. Continué esquivando baches, sintiendo cómo la bicicleta vibraba en las costillas del terreno. Hice un cálculo sencillo. Si mantenía esa velocidad por otros 15 minutos, alcanzaría a ver las primeras casas. Fue entonces que la llanta de atrás soltó un quejido y en un parpadeo se desinfló por completo hasta que el rin sentó en la tierra. Apenas me bajé, lo primero que se me ocurrió fue regresar a la colonia de las casas de 2 pisos a pedir una bomba de aire prestada, pero el cielo me contestó en ese mismo instante con una cortina de agua que borró el polvo y cualquier posibilidad de charla. A partir de ese punto, mi única opción fue empujar la bicicleta. El lodo se me pegó a las chanclas y a los rayos. Tuve que inclinar todo el cuerpo hacia adelante para obligar a la rueda a girar. Me gusta pensar que aguanté con firmeza, pero no fue así. Empecé a dudar si sería capaz de mantener seca la bolsa. El papel mojado se rompe sin avisar. Se me cruzó por la mente dejar la bicicleta recargada en alguna cerca y seguir corriendo solo con el medicamento. En el mismo momento me corregí. Correr en el lodo es buscarse una caída. Lo más sensato era encontrar un alero, cualquier techo, y esperar a que bajara la intensidad. Miré hacia el lado del monte, tratando de recordar si por ahí había algún galerón, una caseta de herramientas, cualquier tipo de construcción. Un recuerdo vago me asaltó. Una imagen de madera oscurecida, una ventana con una reja torcida. No sé de dónde salió esa idea, solo sabía que se sentía cerca. En esa decisión, empujar lento, proteger la bolsa, buscar refugio, algo se desvió de su curso. Recé un rezo corto, más por costumbre que por verdadera fe, y me mantuve enfocado.
Llegar con las cajas intactas antes de que anocheciera. El resto de los problemas los resolvería después. La cámara ponchada, el RIN, el regaño del vecino por ensuciar el pasillo. En ese momento solo existía la misión y la lluvia. Nada más. Pensé en cortar camino por la cerca, pero el lodo exigía paciencia. Seguí por la terracería hasta una curva donde la maleza se cierra un poco. Fue ahí que distinguí una construcción baja, retirada unos 40 metros, medio escondida detrás de una planta de higuerilla. Tenía techo de lámina y un cuartito añadido con el canalete chueco. La puerta de madera se veía hinchada por la humedad. Grité desde el portón improvisado que no era más que un alambre enredado en un poste. ¿Hay alguien?, dije fuerte, más que nada para no llevarme un susto después. Como no hubo respuesta, volví a llamar ya con la idea de que tal vez lo mejor era solo resguardarme bajo el alero por fuera. Pero el viento cambió de dirección y el agua me pegó directo en la cara. No había modo. Empujé la puerta con el hombro. Cedió sin oponer resistencia. El lugar era chico, con piso de cemento donde un charco se hacía más grande con cada gotera. En la pared había un gabinete de metal oxidado. En una esquina, un catre de lona hundido como una hamaca mal colgada. Un costal de ixtle roto servía de tapete. El aire olía a tela guardada y a óxido. Revisé con la mirada 2 veces antes de meterme por completo. Me quedé con la mano en el marco, escuchando el agua bajar con fuerza por el canalete. Si alguien vivía ahí, ya habría salido. Mi preocupación no era que me corrieran, sino la bolsa de papel que se ablandaba con el calor de mi cuerpo. Me fajé la playera, aseguré la bolsa contra el pecho y entré. Fue cuando vi al perro. Era grande, de pelaje oscuro pegado por la lluvia, y una de sus patas traseras no la apoyaba bien. Estaba echado en el catre de lona, con la cabeza erguida, siguiendo mis movimientos sin enseñar los dientes, sin mover la cola. Solo observaba. «Tranquilo, amigo», murmuré, sin dar un solo paso más. «No más voy a esperar a que baje el agua». No tocó nada. Dejé la puerta recargada, pero sin cerrarla del todo. Pensé en amarrar la bicicleta en el portón y lo descarté. La cadena estaba cubierta de lodo. Iba a perder tiempo para nada. Preferí recargar el cuadro en el pasillo de la entrada desde donde podía verlo todo. Me senté en el costal de ixtle, con cuidado de que la bolsa quedara bien protegida bajo la playera. El estruendo del tormentón llenaba la casita como si el techo de lámina respirara. No sé cómo explicarlo, pero en ese minuto me sentí observado de una manera distinta a la mirada del perro. No era una amenaza, era como un escrutinio. Como cuando el de la tienda revisa los billetes uno por uno sin acusarte de nada. Respiré más hondo, intentando convencerme de que era solo la situación. Me dolían las manos de haberme aferrado al manubrio. El cuerpo me pedía un descanso breve, de esos de cerrar los ojos y contar hasta 30. Me prometí que sería solo eso. Contaría hasta 30 y me levantaría. Todavía podía llegar a casa antes de que oscureciera. No sé cuánto tiempo estuve con los ojos entreabiertos, pero puedo jurar que no me dormí. Fue una de esas pausas breves que el cuerpo se toma por su cuenta. Mientras la lluvia golpeaba la lámina, yo contaba hasta 30 para ponerme de pie. Llegué al 27 y me detuve. Algo había cambiado. Lo que pasó no fue un ruido fuerte, sino un registro sutil, como el de una casa que se esfuerza contra el viento. Y el perro no llegó a gruñir. Lo que salió de él fue un murmullo grave, casi como una voz sin palabras, y yo me quedé inmóvil, solo escuchando. La lona del catre se hundió un poco más, lo suficiente para que yo entendiera que el peso ahí no correspondía al de un animal acostado. Llegué a pensar en decir mi nombre porque a veces presentarse calma las cosas, pero me arrepentí. Decir un nombre ahí solo iba a atraer más atención. Volví a concentrarme en la bolsa, tibia bajo mi playera, y en la puerta recargada. Si me levantaba de golpe podía resbalar en el charco y echar a perder el medicamento. No valía la pena el riesgo. La ventana alta, con su reja chueca, dejaba pasar un resplandor cada que el cielo relampagueaba. Con esa luz,
La sombra en la pared no parecía la de un perro tranquilo. Tenía un ángulo de hombro, una línea de espalda que nadie esperaría ver en un animal en reposo. Forcé la vista sin mover el resto del cuerpo. ¿Todo bien por allá?, me animé a preguntar en voz baja, todavía sin mirar directamente. El animal levantó la cabeza despacio, no mostró los dientes, no movió la cola. El murmullo continuó, más grave y constante, junto con otro sonido que venía de la lona. Tela que se hunde y luego se estira, como cuando alguien cambia de posición con mucho cuidado para no hacerse notar. Sé que parecen demasiados detalles, pero en ese lugar cada señal significaba algo. El olor era a óxido y a trapo viejo. De pronto entró una ráfaga seca de pelo antiguo, como si el animal hubiera llegado mucho antes que yo. Su pelaje seguía goteando, y esa contradicción me puso en alerta. Negocié conmigo mismo. Levántate, recoge la bolsa, pide permiso, salte. Me contesté. Salir deprisa provoca que te sigan, y yo no tenía ventaja. Cambié el plan. Esperar a que la lluvia amainara, dar 2 pasos firmes, no mirar atrás, cerrar la puerta con cuidado al salir. Pero el cuerpo no obedeció a la teoría. La rodilla me temblaba apenas. La mano izquierda se aferró al borde del costal de Ixtle y encogí los hombros como intentando ocupar menos espacio. La lona se estiró una vez más, de una forma distinta, con un peso que cambió de punto. No fue un salto. Fue una transferencia de apoyo, primero de un lado, luego del otro, con una precisión que un animal cansado rara vez tiene. Contuve la respiración y calculé 2 pasos, el marco de la puerta, la calle. Ya me voy, avisé casi en un susurro, con la vista fija en la salida. No más estoy esperando a que se calme el agua. No obtuve una respuesta que pudiera entender. El murmullo disminuyó y en la pared la sombra se alargó de una manera que no correspondía a un perro echado. El cuello se estiró hacia arriba, como si buscara altura. Entrecerré los párpados un poco más y fingí que seguía en ese estado de duermevela. La puerta se movía un poco con el viento. El mundo entero se redujo a 3 puntos: el catre de lona, la bolsa en mi pecho y el rectángulo de luz de la salida. Cualquier movimiento fuera de eso podía arruinar mi objetivo. Me repetí en silencio: cajas secas, llegar a casa, entregar la medicina. Otro cambio: la lona dejó de forcejear. El peso ya no hundía el centro, sino que empezó a distribuirse como si alguien estuviera encontrando el apoyo en sus pies. No escuché pasos. Escuché la lona aquietarse y la madera del catre hizo un comentario breve, de esos que solo se perciben de cerca. Y fue en el intervalo de 2 o 3 relámpagos que la sombra simplemente desapareció del encuadre de la pared. Cuando me di cuenta, algo ya estaba de pie. Era alto. Todavía tenía una cabeza que yo reconocía como la de un perro y se movió sin ninguna prisa hacia la puerta. Quise agradecerle por no haberme elegido a mí. En lugar de eso, contuve el aire en pequeños bloques. El pasillo recibió a la figura como si fuera parte de la tormenta. La madera del marco vibró ligeramente y después solo se oyó la lluvia. Tardé unos segundos en relajar la rigidez de mis brazos. Cuando el ruido en el techo perdió fuerza, acepté que tenía que levantarme. Me quedé unos segundos escuchando el agua, tratando de adivinar si la casa había vuelto a la normalidad o si el que había cambiado era yo. Las ganas eran de esperar más, pero esperar demasiado se convierte en una invitación. Me ajusté la playera sobre la bolsa, me abracé el pecho y probé mi cuerpo. Primero los dedos de los pies, luego la rodilla. Funcionaba. Me levanté despacio. El costal de Ixtle se pegó a mi suela y me obligó a dar un paso corto. No miré directamente hacia el catre. Ver de más a veces estorba. La lona había vuelto a su sitio, pero había dejado una panza profunda en la tela, una memoria del peso. 2 gotas se escurrieron de un hilo del techo y cayeron con ritmo sobre el piso. Me detuve en el marco con la mano abierta sobre la madera. Iba a decir cualquier cosa que sonara a con permiso, pero me contuve. Hablar en voz alta dentro de una casa vacía produce un efecto extraño. Aún así, la voz se me escapó. Ahí nos vemos, susurré, más para mí que para el mundo.
con la barbilla pegada a la playera. La bicicleta esperaba en la entrada, cubierta de lodo hasta la mitad de los pedales. La jalé del manubrio con cuidado para no atorar la rueda en el charco. Antes de salir, noté unas marcas en el lado de adentro de la puerta, 4 puntos profundos, alineados y un rasguño escurrido, como si algo se hubiera detenido ahí y luego hubiera arrastrado una garra. Pasé el dedo por encima. El lodo tenía la textura de haberse mezclado con agua hacía muy poco. Gracias por no complicármela más, dije bajito, sin atreverme a llamarlo suerte, con el corazón marcando el ritmo de mis pasos. El techito de afuera recibía menos lluvia. Ahí, el ruido de los canaletes formaba un corredor sonoro. El aire trajo un olor a pelo mojado que se impuso sobre el de lodo de la bicicleta. Mi reflejo fue mirar hacia la franja de monte a la izquierda, donde el agua escurría entre las hojas. Nada visible se movía, pero se sentía una presencia paciente, de esas que no necesitan hacer ruido para existir. Probé el terreno fuera del techo, primero con la punta de la chancla. El lodo cedía menos que antes. Era mi señal. Giré la bicicleta hacia el camino de terracería y empecé a empujarla, con los brazos firmes y la cabeza gacha, cada paso calculado para no salpicar agua en la bolsa. En el portón improvisado, el alambre se venció cuando pasé el cuadro por encima. Cruzar ese límite me dio la sensación de pasar de un cuarto a otro, no de irme del todo. No sé explicarlo mejor. La casa quedó atrás, silenciosa, y sin embargo, la compañía parecía haber decidido seguirme por fuera. 3 respiraciones después alcancé el camino. La lluvia había perdido fuerza, pero seguía siendo insistente. El lodo había formado un riel más sólido justo en medio. Alineé la llanta trasera ahí y continué. Fue en ese momento que noté, a la misma altura a la que yo caminaba, un movimiento paralelo en la línea del monte. No eran pasos. Era un desplazamiento que arrastraba consigo mis pensamientos, como si cada árbol me devolviera una imagen de lo que yo temía. «Acompáñame nomás hasta que entregue esto», pedí de la manera más simple, sin levantar la vista. Nadie contestó y aún así sentí que la propuesta había sido escuchada. Así que seguí, calculando la distancia, la guardia y el tiempo, como alguien que cruza un pasillo muy largo con la luz parpadeando. Avancé por el riel más firme contando los pasos para no acelerar. Con cada relámpago veía el borde del monte moverse como una cortina pesada. Del otro lado no había prisa, solo un avance paciente que igualaba el mío. Tuve la impresión de que si yo me detenía, aquello también se detendría. Así que mantuve el ritmo, con la cabeza baja, los brazos extendidos, el papel protegido contra el pecho. A veces me desviaba hacia la orilla, donde la tierra estaba más alta, y ahí las huellas se conservaban mejor. En una de esas desviaciones, noté un dibujo interrumpido en el lodo. 4 puntos hundidos, y un poco más adelante, un espacio demasiado grande para la zancada de un perro. No insistí en descifrarlo. Miré hacia el frente y seguí mi camino. El viento disminuía por tramos y luego regresaba. El sonido del agua en las hojas me acompañaba como si el monte tuviera su propia respiración. No volví a pedir protección, solo repetí mentalmente mi acuerdo: llegar con las cajas secas, entregarlas y luego pensar en lo demás. Cuando el camino se abrió un poco, apareció el primer poste de luz, y con él la sensación de que el mundo volvía a tener orillas. Las casas al final de la colonia aparecieron espaciadas, con las luces de los porches prendidas y gente mirando la lluvia como quien ve una mala noticia en la tele. Una señora empujaba el agua hacia afuera de su porche con un jalador despacio y me vio empujando la bicicleta. Levantó la barbilla a modo de saludo. Le respondí con la cabeza y no me detuve. Mi portón de reja baja me esperaba rodeado de charcos. Recargué la bicicleta en la pared de afuera y solo entonces saqué la bolsa de debajo de la playera. El papel había resistido. Entré rápido, dejando las chanclas en la puerta para no ensuciar el piso. La luz de la sala era amarillenta, de una lámpara de buró. ¿Llegaste?, preguntó mi mamá, sentándose despacio con la voz ronca de quien intenta sonar fuerte. Lo logré.
dije sin quitarle la vista a la bolsa. Están secas. Llegué a tiempo. Ella extendió las manos y yo le puse las cajas en las palmas como quien entrega algo muy frágil. El frío del empaque me dio un gran alivio. Respiré más tranquilo, pero con cuidado para no parecer alterado. «Estás empapado», comentó mirándome el pelo que goteaba. «Agarra la toalla del baño y regresa». «Ahorita voy», respondí, dejando la bolsa sobre la mesa y revisando el sello con el pulgar. Mientras iba por la toalla, tuve la sensación de que alguien esperaba en el pasillo de afuera, como quien te acompaña hasta la puerta, pero no entra. Cuando volví, mi mamá se acomodaba una cobija sobre las piernas y me hizo un lugar a su lado en el sillón. «Siéntate un ratito», pidió, dándole unas palmaditas al cojín. «Recupera el aliento». Me senté, todavía alerta a lo que pasaba afuera. La ventana dejaba ver un pedazo de la calle. La lluvia se había convertido en una cortina muy fina. En ella, la oscuridad se movía sin una forma clara, y sin embargo yo sabía de qué se trataba. O creía saberlo. Quise contarle todo en ese momento, pero cambié de opinión. Una historia contada con el susto encima se convierte en una carga más para la casa. «Mañana temprano reviso tu llanta», dije, como para llenar el silencio. «Seguro se le hizo un corte a la cámara». «Deja eso», respondió ella cansada pero aliviada. «Hoy solo me trajiste lo que necesitaba». Me quedé con ella hasta que el cuerpo se me calentó. El agua del techo marcaba un compás regular. En algún punto de la calle, un perro ladró una sola vez y se cayó. Cerré los ojos por unos segundos, no para dormir, sino para sentir que la misión principal había terminado. Cuando me levanté para cerrar la ventana, eché un vistazo rápido hacia afuera. En la franja de lodo pegada a la barda, una secuencia de marcas parecía haber sido borrada por el agua, pero aún así dejaba un patrón difícil de ignorar. Puntos agrupados y entre ellos espacios demasiado largos. Decidí que ver con más claridad tendría que esperar a la mañana. «Gracias por haber esperado», susurré sin un destinatario claro antes de apagar la luz de la sala. En mi cuarto me acosté con el cuerpo pidiendo descanso y la cabeza insistiendo en reconstruir los caminos. Pensé en la casita, en el catre de lona, en el pasillo, en las marcas en la puerta. Traté de ponerle un nombre a lo que me había escoltado y fallé a propósito. Ponerle nombre a las cosas crea cercanía. Yo solo quería distancia. Me dormí ya tarde escuchando cómo la lluvia se iba poco a poco. Mi último pensamiento fue simple: mañana regreso por la bicicleta. Desperté temprano todavía con el ruido de la noche en la cabeza. La lluvia ya se había ido, pero dejó el patio todo dibujado con mapas de lodo. Noté que mi mamá respiraba mejor, así que preparé un café aguado. Me lo tomé de 2 tragos y decidí que tenía que ir por la bicicleta antes de que alguien más se la llevara. Me fui con ropa seca del tendedero. La terracería estaba más firme. El camino se sentía más corto, pero cada árbol me hacía mirar 2 veces. La casa baja apareció demasiado pronto, como si el día anterior el trayecto se hubiera estirado. Pasé por el alambre del portón y me detuve. La puerta seguía recargada. El techito goteaba. Di un paso adentro. «Con permiso», dije sin esperar respuesta. Adentro, el catre de lona conservaba la misma panza. En el lado interior de la puerta, los 4 puntos en el lodo seguían ahí, junto con un rasguño que parecía hecho por una uña. Cuando lo toqué, ya se había convertido en polvo. Salí y fui a la esquina donde había dejado la bicicleta. No estaba. Encontré la llanta trasera, con el rin torcido, tirada a unos pocos pasos. El resto del cuadro había desaparecido, como si alguien lo hubiera arrancado y se lo hubiera llevado al hombro. Di 2 pasos hacia atrás. ¿A quién le iba a reclamar? ¿A la mañana? ¿A lo que me había escoltado? Me llevé la llanta en el antebrazo y regresé pensando poco, como quien carga con una deuda. Al llegar, mi mamá estaba despierta. Antes de que pudiera explicarle, comentó, como riéndose de sí misma: «Tuve un sueño bien raro. Soñé que había un perro en la puerta cuidándonos toda la noche.
Me guardé las palabras. Solo confirmé que la calentura le había bajado. Pasé el día lavando el lodo y tratando de salvar la llanta que me quedó. Por la tarde, cuando el cielo amenazó con otro aguacero, mi cuerpo se preparó. La lluvia no llegó, pero supe que, cuando llegara, la compañía volvería a caminar a la altura del monte. Eso fue hace muchos años y sigue pasando cada que el cielo se cierra. Hay un segundo en que el sonido del canalete parece una voz, y la luz recorta una figura donde no debería haber nada. Ya no huyo como aquella noche, ahora respeto. Cierro las ventanas, meto lo que el viento se pueda llevar, reviso la puerta 2 veces y acepto que seré acompañado hasta que el agua pierda su fuerza. Una vez, después de una lluvia corta, vi en la banqueta un par de huellas humanas encima de 4 puntos hundidos, yendo del cemento hacia el lodo. Me detuve y me crucé a la acera de enfrente. Mensaje recibido. No necesito saber más. Si existe algún tipo de justicia en todo esto, estoy seguro de que no tiene nuestra forma. Y a veces, pienso que me perdonaron la vida no por haber sido valiente, sino simplemente porque llevaba un cuidado para mi casa. Eso me da consuelo y vergüenza al mismo tiempo, porque yo no fui valiente, solo cumplí con un encargo, y aún así, alguien o algo pesó mi intención y me dejó llegar. Lo cuento ahora sin ninguna intención de convencer, lo cuento porque le debo al camino la bicicleta que se llevó. Si fue un cobro, fue justo. Si fue protección, la acepto. Cuando el agua cae con fuerza y la calle pierde sus contornos, repito en voz baja, no como un rezo, sino como una regla de paso. Déjame pasar, que no quiero nada más que llegar con lo que es de casa. No fue lo que vi en el camino lo que me persigue. Fue aquello que, sin darme cuenta, traje conmigo cuando volví a la casa que rentamos, en medio de la lluvia. Me llamo Ítalo. Esto pasó en el 2003, durante una semana en la que acepté de mala gana ir con mi mamá y su nuevo novio a una casita de descanso, muy sencilla, cerca de un manglar. No me pidieron que fuera a relajarme, sino a echarles la mano. Lo entendí como que necesitaban apoyo moral. Supuse que valdría la pena por el porche y el ventilador. Llovió sin tregua desde que llegamos. La calle se quedó desierta, el patio se volvió un lodazal y la luz no dejaba de fallar. La casa en sí tenía un piso resbaloso, un porche bajo y ese olor permanente a humedad. Así que tuvimos que improvisar. Pusimos una toalla en la entrada, una cubeta bajo la gotera, y preparamos un café para entrar en calor. Mi plan era sencillo. En cuanto amainara un poco, iría a la tiendita por velas, bolsas de basura y repelente. El novio de mi mamá, Osvaldo, trataba de forzar una cercanía que no existía. Me decía, campeón, revisaba mis cosas y apagaba el ventilador para que no se vaya a quemar. Mi mamá, Nair, intentaba calmar el ambiente con un juego de cartas y plática ligera. Yo le seguía la corriente, pero la tensión no se iba. Al tercer día, la lluvia arreció. El patio se llenó de hojas y basura, y los perros de los vecinos ladraban a la distancia, como si algo estuviera pasando detrás de las bardas. Podía ser la marea, o solo el viento, pensé. Para mantenerme ocupado, saqué el agua del piso con un jalador. Nair puso a hervir una sopa. Osvaldo se peleó con la televisión. Cuando la tormenta amainó y solo quedó ese chipi-chipi persistente, el aburrimiento se hizo más pesado. Miré por la ventana, un tendedero golpeando contra la pared, un vecino metiendo a toda prisa una silla de plástico. Me dieron ganas de salir, de estirar las piernas, comprar lo que nos faltaba y regresar rápido. Les avisé que iba a la tiendita de la esquina, pero mi mamá pensó que era mejor que Osvaldo me llevara en la camioneta porque la calle estaba muy resbalosa. Dudé un poco, porque compartir el coche con él significaba una conversación que no tenía ganas de tener. Al final, él mismo se ofreció a ir, diciendo que aprovecharía para pasar a la llantera de Neco.
Agarré mi impermeable, la cartera y una bolsa resistente. El plan no tenía nada de heroico, solo ir, comprar lo necesario y volver antes de que anocheciera. Mientras me ponía los tenis, los perros ladraron otra vez. No sonaba a pelea ni a lamento. Parecía una advertencia breve. Salimos cuando la lluvia ya era más fina. La camioneta estaba estacionada en un desnivel de tierra. Me subí, sentí el olor a tela húmeda y gasolina vieja, y repasé la lista en mi mente. Nada fuera de lo normal. Si había algo acechando, se quedó lo suficientemente quieto como para dejarnos ir. «Vámonos de una vez, que se hace noche pronto», dijo Osvaldo azotando la puerta. Estuve de acuerdo. Y la noche empezó a moverse sin avisar, como si de pronto el camino tuviera más oídos que personas. La calle de terracería parecía hinchada por el agua. La camioneta avanzó despacio, con las llantas buscando un terreno firme, mientras yo miraba por la ventanilla lateral para anticipar los baches. Fachadas con todo cerrado, porches bajos, portones de rejas. Un hombre bajo un poste de luz seguía con la mirada el correr del agua en la cuneta. Una señora empujaba el agua con un jalador, defendiendo la entrada de su sala. Todo era cotidiano, solo que a un ritmo más lento por la lluvia. «Si se pone feo, nos regresamos», dijo Osvaldo subiendo la ventana a la mitad. «Este caminito se pone como jabón». «Es rápido», respondí con la mano en la mochila calculando lo esencial. El limpiaparabrisas iba y venía. A la izquierda, el manglar. En una curva baja, un pequeño pantano donde los perros siempre se quedaban callados. Se callaron de nuevo. «Quita las luces altas en este tramo», comentó Osvaldo sin voltear a verme. «A la gente de por aquí no le gusta la luz». «¿Y eso por qué?» «Porque atrae bichos y gente», soltó una risa corta. «Mejor no andarle buscando». Tragué saliva. Yo solo quería velas, bolsas de basura, repelente y cerillos. La tiendita apareció con su cortina de metal a medio bajar y una luz amarillenta saliendo del interior. Nos detuvimos. Entré con cuidado. Adentro, un ventilador de techo movía el aire húmedo. Una gotera caía cerca de un congelador apagado y había 3 personas en la caja. La muchacha que atendía tenía cara de que ya quería cerrar. Hice que mi lista cupiera en una sola bolsa. Velas, una bolsa grande, repelente eléctrico, cerillos, un paquete de arroz y otro de café. «¿Ya vas a cerrar?», le pregunté. «En un ratito», dijo ella picando la pantalla de la caja con la punta del dedo. «Si puedes, no te vayas por la curva del vado». Se quedaron atascados unos más temprano. «Y ten cuidado con los vidrios. Se andan rompiendo solos cuando el viento sopla así». Asentí sin entender bien lo de los vidrios. Pagué y salí. Le conté a Osvaldo que la muchacha de la tienda nos había advertido que evitáramos la curva del vado. Él decidió entonces que regresaríamos por el lado de la llantera para ver si Neko todavía andaba por ahí. No discutí. Solo puse la bolsa en el piso del coche y me abroché el cinturón. El cielo se había oscurecido por completo. Apenas quedaba una franja más clara sobre el manglar. Los postes de luz parpadeaban, tardando en estabilizarse. Un gato cruzó la calle y desapareció en la cuneta. En algún patio, una ventana se cerró de golpe. Avanzamos despacio. Charcos profundos, deslaves pequeños. El ruido del motor se sentía más fuerte en la calle vacía. El muchacho de la tiendita metió sus cajas y se encerró deprisa, como si no quisiera estar a la vista. Quizá solo era cansancio. Aún así, yo escuchaba con demasiada atención todo lo que venía de afuera, como si esperara recibir algún mensaje. «Si Neko está ahí, que le eche un ojo a las llantas», dijo Osvaldo muy atento al camino. «Esta calle te mete de todo por debajo del coche». «Mejor», respondí. Yo solo quería volver al porche. Dar la vuelta en la esquina de la llantera requirió una maniobra amplia. El portón estaba arrimado. Se veía una luz al fondo del patio. Se oía una radio a volumen bajo y se proyectaban sombras de herramientas. Parecía abierta y cerrada al mismo tiempo. «Seguro que está», dijo Osvaldo bajando la velocidad.
Voy a ver si se asoma al portón. Al salir de un charco profundo, la llanta patinó un poco. Miré por el retrovisor. El agua se levantó y cayó con pesadez. En ese cambio de velocidad, algo golpeó en seco la parte de atrás, como si un objeto duro hubiera pegado contra el cristal de la cabina. Me giré por puro instinto, pero no alcancé a ver ninguna cara, ninguna mano. Solo había un brillo irregular pegado al vidrio, como la marca que deja una rama mojada. ¿Qué fue eso?, pregunté. Osvaldo estiró el cuello sin soltar el volante. «Una rama», dijo rápido. «Vamos con Neko». Quise creerle, pero la sensación de que alguien había elegido justo ese instante para tocar la camioneta vino acompañada de la idea de que la lluvia, esa noche, no estaba sola. El portón de la llantera rechinó un poco cuando Osvaldo tocó el claxon una vez. Una luz se encendió al fondo y Neko apareció, con la mano en la gorra y caminando con esa lentitud de quien ya había pensado en cerrar. Osvaldo le pidió que le echara un vistazo a la llanta. Yo también me bajé. Neko se agachó, pasó la mano por el costado de la llanta trasera y dio su diagnóstico al momento. Estaba ponchada, pero no por un clavo. Tenía una rama encajada. Nos explicó que si sacaba la rama ahí mismo, la llanta se desinflaría por completo. La solución era dejar la camioneta y él mismo nos llevaría de regreso a casa. Miré a Osvaldo. Él asintió. «Es lo mejor», dijo, guardando la llave en el bolsillo. «Mañana pasamos por ella temprano». Puse la bolsa de las compras en el asiento del copiloto del coche de Neko. El interior olía a hule y aceite. El sonido de la radio era casi inaudible y el tablero estaba todo rayado. Neko ajustó el espejo, miró hacia la calle y luego me observó de reojo como si estuviera midiendo mi curiosidad. «Tú no eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó casi riéndose. «Number, entonces escúchame bien», señaló con la barbilla hacia el manglar. «Cuando llueva de esta manera, no te metas al tramo de la hondonada. Muchos creen que solo es el camino resbaloso. No es por eso». Osvaldo se puso serio, en silencio, como si estuviera de acuerdo. Neko arrancó el motor, metió velocidad y salió despacio del patio. El portón se cerró de un golpe tras nosotros. Sostuve la bolsa en mi regazo e intenté no pensar en la rama clavada en la llanta. Calle de terracería, orilla de manglar, un barrio encerrado en sí mismo. Nada de eso era nuevo para mí. La inquietud venía de que alguien había golpeado la cabina en el momento exacto. Tomamos la calle principal, dimos vuelta en la curva que rodea el pequeño pantano, y la luz del último poste quedó atrás. Neko habló en voz baja. «Ahora viene el pedazo que no me gusta». «¿Por los asaltos?», pregunté, tratando de encontrar una explicación lógica. «Por ellos», respondió, y la palabra salió sin ninguna ironía. «Se ponen inquietos si hay luces, claxones, ruido. Es mejor no llamar su atención». Me reí un poco incómodo. Podía ser una de esas historias locales para asustar a los de fuera, pero Osvaldo, que normalmente le hace carrilla a todo, no se rió. «Apaga las luces un momento», sugirió él, mirando hacia el frente. Neko asintió como si ya lo hubiera pensado. Giró la perilla y la noche se metió por completo al coche. Nos quedamos solo con la luz del tablero, el sonido del motor y la lluvia fina sobre el techo. Los dos respiraron más tranquilos, como si eso fuera parte del protocolo. Sentí el impulso infantil de prender la pantalla del celular para medir la oscuridad, pero me contuve. Neko estiró el cuello, alerta. «Es rápido», dijo casi en un susurro. «Tú nomás pon atención». Nadie dijo nada más. El coche avanzó un poco y se detuvo, con las ruedas alineadas en el tramo más firme del camino. Afuera había un silencio distinto al que yo estaba acostumbrado a escuchar en la lluvia. No era la pausa que llega después de un trueno, era una ausencia seca, como si el monte estuviera conteniendo la respiración junto con nosotros. Osvaldo se movió en su asiento, incómodo. «No va a pasar nada», intentó decir forzando un tono natural. «Nosotros solo queremos pasar». Neko levantó una mano pidiendo calma.
Yo también me callé. El techo goteaba. El tablero marcaba una hora que ya no tenía importancia, y mis oídos se enfocaron en la orilla del camino. Al principio, nada. Después un sonido muy pequeño, como de muchos pasos ligeros afuera, arañando suavemente la cáscara de la noche. Pensé en ranas. Pensé en algún pájaro del manglar. La cabeza siempre busca un cajón donde guardar lo que no comprende. Los sonidos se acercaron por un costado, un poco más adelante, y luego se dividieron. No eran dos, eran varios, erráticos, como si nos rodearan sin atreverse a tocar. Neko mantuvo las manos firmes en el volante quieto. La respiración de Osvaldo cambió, se volvió corta y sentí todo mi cuerpo ponerse en alerta, sin ninguna pose. «Ahí andan», dijo Neko sin mirarme. «No te muevas para nada». Las ganas de girar la cabeza y buscarlos con la mirada fueron enormes, pero me contuve, con la vista fija en el tablero, sintiendo cómo se erizaban los vellos de mis brazos, no por un susto de película, sino como una advertencia animal. El motor se mantuvo en ralentí. El cristal de mi ventanilla captó algo que pasó muy cerca, rápido, casi rozando el metal. No era el viento. El viento no elige una altura ni rodea un coche de esa forma. Podría decir que lo entendí todo en ese momento, pero sería mentira. Solo supe que habíamos cruzado una línea cuando Neko, todavía sin prender las luces, dijo con una voz baja y firme: «Listo, ya llegaron». Neko no tuvo que repetirlo. Cuando dijo que habían llegado, el coche pareció encogerse. Contuve las palabras. El tablero iluminaba nuestras manos y la lluvia insistía en el techo. Afuera no había más que una masa oscura. El primer toque fue leve, en la carrocería, cerca de mi rodilla. Luego otro, unos centímetros más atrás. Salpicó lodo y escurrió lentamente. Mi mente buscó explicaciones a toda velocidad. Una raíz levantada por la llanta, un animal de la orilla del camino, alguien escondido. Me aferré a esas ideas para no caer en el hoyo más grande. «No vayas a abrir la ventana», dijo Neko. «Ni pensaba hacerlo», respondí. El patrón cambió. De ser golpes al azar, se convirtió en una secuencia alrededor del coche. Algo más pesado pegó en el cofre, se detuvo en el borde del parabrisas y se deshizo en un olor agrio y tibio que no correspondía al de una piedra. Osvaldo se encogió en su asiento. «Quédate quieto», pidió Neko. «Nos están midiendo». Unos pasos muy cortos corrieron a la altura de la defensa. Del otro lado, rasguños bajos en la puerta del conductor, como uñas pequeñas buscando de dónde agarrarse en el metal mojado. Me prometí a mí mismo que no iba a mirar. «En cuanto prenda las luces, van a correr», avisó Neko. «Aguanta. No hay necesidad de provocarlos», dijo Osvaldo. «No es provocación, es para que nos dejen pasar». Neko giró la perilla y las luces altas cortaron la lluvia. Por un instante, el camino reveló hierba mojada, agua en la cuneta y pequeñas marcas de pisadas cruzándose. Y fue ahí, entre el haz de luz y la orilla del manglar, donde lo vi. Eran piernas, muy pequeñas. Eran varias, demasiado bajas y demasiado rápidas. Más cosas golpearon el techo, piedras, lodo, restos con mal olor. Una rama mojada raspó el poste del coche. Neko metió primera. «Ahora sí nos vamos», dijo. «No mires para los lados». Aceleró con cuidado. Afuera, los pasos se dispersaron y se perdieron en el monte, en diagonal. Era la velocidad de un adulto en el cuerpo de un niño. No tiene sentido, pero eso fue. Lodo y hojas nos bloquearon la vista por un segundo. El limpiaparabrisas empujó la pasta hacia un lado. El aire dentro del coche se sentía viciado, con olor a agua estancada. Pensé en abrir la ventana. Recordé la advertencia y me quedé quieto. ¿Nos siguen?, pregunté. «Hasta donde pueden. Luego pierden el interés». «¿Y dónde es donde pueden?» «Donde la calle empieza otra vez». El siguiente poste de luz tardó en aparecer. Todavía hubo 2 toques discretos en la parte trasera y una piedrita en la salpicadera. Después, solo el ruido normal de un barrio vacío. «En la casa, cierra las ventanas»,
dijo Neko ya más relajado. Nada de comida o basura afuera, y si puedes, apaga la luz del patio temprano. De acuerdo. Y no le comentes a ningún vecino que pasamos por ahí con las luces apagadas. A la gente no le gusta. Nos dejó a unos metros del porche. La lámpara de la entrada estaba encendida y la cortina se movía con la corriente de aire. Mi mamá apareció en el umbral de la puerta. «Se tardaron mucho», dijo ella. «El camino está feo», resumió Neko. «Pasa», le dije. «Luego platicamos». Cualquier palabra hubiera encogido lo que pasó. Si decía piernas, iban a escuchar niños. Si decía rápido, iban a decir nervioso. Si decía olor, iban a decir manglar. Neko nos miró desde su ventanilla antes de irse, con un gesto corto. Se fue sin hacer ruido. Empujé el pasador de la puerta y respiré en el pasillo. Cenamos en silencio. Y más tarde, cuando fui a colgar mi impermeable, noté que tenía unas salpicaduras de un lodo con una textura como arenosa. Terminé limpiándolo sin pensarlo mucho. Ese olor a agua estancada se quedó conmigo incluso después de bañarme. Me quedé pensando que podía ser solo de la calle o de la propia humedad de la casa. «Mañana temprano te arreglo la llanta», había dicho Neko. Esa frase me sirvió de almohada, aunque fuera una muy frágil. Como si arreglar un trozo de hule resolviera todo lo demás. No lo resuelve. Aún así, acepté esa mentira por unas cuantas horas. Me despertó la luz grisácea que se colaba por las rendijas y el sonido del barrio recuperando su ritmo. Nair estaba colando café. Su olor me llevó a la mesa antes de que me dieran ganas de levantarme. El ventilador giraba lento. Osvaldo se sentó en silencio, como si la noche pudiera simplemente olvidarse. «Paso a lo de Neko temprano», dijo con la mirada en la calle. «Mejor traer la camioneta antes de que suba el agua». «Voy contigo», respondí. «Hacer algo simple me ayudaría». Salimos a pie, con los impermeables puestos. En la calle había gente barriendo el frente de sus casas, bolsas de basura rotas, vidrios rotos junto a los portones. Quienes tenían rejas revisaban los candados. Un señor recogía pedazos de una ventana con una pala, resignado. «Fue el viento», dijo para sí mismo. Se rompieron y nadie escuchó nada. Me quedé con esa combinación. Vidrios en el suelo y casi ningún estruendo. Al fondo, el manglar se veía crecido. Un perro olfateaba lo que la corriente había arrastrado. En algunas puertas había lodo fino a la altura de la perilla como marcas de manos mojadas. La llantera tenía el portón solo recargado. Neko nos abrió, saludando con un movimiento de barbilla. «¿Pudieron dormir?», preguntó con una media sonrisa cansada. «Lo necesario», respondió Osvaldo. «¿Y la llanta?». «Ya quedó», señaló la camioneta. Le saqué la rama, le puse un parche al hoyo. Pero miren esto. Sobre el cofre había 4 muñequitos de barro crudo del tamaño de mi pulgar. Tenían piernas exageradamente largas y cabezas casi sin rostro. A su alrededor, salpicaduras de un lodo con granos que parecían cáscaras de marisco. «Yo no fui», dijo Neko a la defensiva. «Cuando cerré anoche, no había nada». «¿Qué chiste tiene dejar esto?», se molestó Osvaldo. «¿Es un mensaje o qué?». «Es mejor no discutirlo aquí», cortó Neko tajante. «Si se la van a llevar, llévensela. Si los van a tirar, tírenlos lejos. No los dejen en mi patio». Toqué uno de los muñecos con la punta del dedo. Se sintió húmedo y blando. Me dieron ganas de lavarme las manos. Neko trajo una cubeta con agua de lluvia. «Échalos en la cubeta y luego al monte», sugirió. «Y si es solo una broma», intenté decir buscando una salida normal. «Entonces alguien se brincó el portón en la madrugada para dejar eso e irse con las manos vacías». Me miró seriamente. «Tú ponle el nombre que quieras». Hicimos lo que dijo. El sonido del barro al caer en el agua fue demasiado discreto. Me lavé las manos, me sequé con un trapo. Neko se volteó hacia Osvaldo antes de que empezara con otra broma. «Luego no digas que yo los provoqué. El que mandó prender las luces altas en la hondonada fuiste tú».
Te dije para que pudiéramos salir, replicó Osvaldo. Tú las apagaste para hacer tu show. Show es tocar el claxon en esa curva, le devolvió Neko, ahora sí, de frente. Si lo hubieras hecho, te bajaba del coche ahí mismo. Se callaron al mismo tiempo como dos personas que reconocen un límite. La camioneta estaba lista, la conversación no. Yo solo quería largarme de ahí. Regresamos despacio. La calle revelaba más cosas. 2 casas con vidrios pequeños en el suelo. Una cerca con rasguños en la parte baja. Bolsas de basura que habían sido revisadas una por una. Una muchacha barría sin mirar a los lados. Cuando pasamos, nos hizo un gesto corto con la cabeza. Un váyanse, silencioso. Nair ya había preparado la cubeta, el trapo y el jalador. No preguntó por piernas ni por voces. Vamos a sacar el agua del pasillo, dijo, muy práctica. Cierren las ventanas temprano hoy. Claro, respondí. Guardé las compras y miré la puerta de atrás. El hule en la base de la puerta tenía manchas nuevas de lodo fino, solo en la parte de abajo, como si manos pequeñas hubieran estado tanteando por ahí. No dije nada. Llamarlo viento era más fácil. El resto del día me ocupé con tareas que sirven de escudo. Limpiar el pasillo, arreglar el fregadero, recoger la basura. Al final de la tarde, aseguré la tapa del bote, metí la toalla del tendedero, jalé la bolsa grande hacia adentro. Hasta la caja de herramientas la cerré con cinta adhesiva. Todo lo que un adulto razonable haría para intentar dormir. Mentira, no era para dormir. Era solo para que las cosas no empeoraran. Cerramos la casa temprano. Ventanas con seguro, toalla en la puerta, la luz del patio apagada. Dejé la escoba y la cubeta en el pasillo, el celular cargado. Era pura estrategia, no dejar ninguna carnada. Después de cenar fui a la camioneta a buscar mi impermeable. Apunté con la linterna por debajo y vi lo que había ignorado antes. Una rama gruesa todavía atorada en el chasis, atravesada entre el estribo y el larguero goteando lodo. La llanta estaba reparada, el rastro no. Pensé en llamar a Osvaldo. Desistí. Usé la llave de cruz como palanca. Hice un poco de fuerza y jalé. La rama cedió con una resistencia que se sentía como un brazo tenso. Fibra de bejuco, un olor a agua estancada que se me pegó en la garganta. Llevé eso a la parte de atrás y lo arrojé por encima del cerco. Pero en ese movimiento, la linterna se apagó. Y fue en esa breve oscuridad que escuché pasos menudos posicionándose del otro lado, a la altura de mis espinillas calculando la distancia. Cuando la encendí de nuevo, no había nada en el haz de luz. El sonido se retiró, rodeando el terreno. Volví, me lavé las hands y eché el pasador. Nair guardaba los platos. Osvaldo miraba el patio por la ventana. Le pedí que dejara la luz apagada. «Es mejor así», le dije. «Está bien», respondió él. En mi cuarto recargué una silla contra la puerta. La casa se asentó con sus ruidos normales. La madera, el agua en el techo, gotas en el fregadero. Lo extraño llegó como un hábito discreto. Pasos cortos rondando la base de la pared por fuera, deteniéndose junto a la puerta trasera, luego siguiendo hasta mi ventana, moviéndose a una altura que un adulto no usa. Eran varios, alternando el ritmo, sin ninguna prisa. El olor del manglar se coló por una rendija dulce y rancio. Pensé en llamar a mi mamá. No lo hice. Traté de ocuparme contando mis respiraciones. La perilla de la puerta trasera se movió un poco, como si la probara alguien sin fuerza. La toalla en la base de la puerta absorbió un agua que no sé de dónde salió. Me quedé de pie, recargado en la pared, hasta que los pasos comenzaron a alejarse. La lluvia arreció y lavó el patio. No dormí, solo esperé a que amaneciera. Por la mañana vi que había marcas de lodo fino cerca del zoclo, en hileras que no parecían de zapatos. Y en la puerta trasera había rasguños paralelos, como si dedos pequeños hubieran buscado una ranura. Aún así, Nair barrió todo sin hacer un drama y Osvaldo no quiso hablar del tema. Entendí, muy tarde, que el error fue mío.
Yo jalé algo hacia nosotros cuando debí haberlo dejado donde estaba. El viaje terminó 2 días después. La lluvia se quedó allá. Durante semanas, seguí buscando manchas que no existían en mi pasillo, y cualquier olor a agua estancada me ponía tenso. No lo llamé leyenda. Tampoco le di el nombre de un niño. Solo acepté que prender las luces en el momento equivocado no se arregla cerrando una puerta. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.